Y bueno, queridos, muy feliz, muy feliz. Esperaba por esta oportunidad y estoy muy feliz. Bueno, la cantidad de abrazos que uno recibe ya le paga todo, ¿viste? Y me alegro mucho estar con los hermanos. Y como ven, como sucedió en Chianté 2017, no me parece que sea coincidencia, porque toda vez que pienso o siento que tengo que hablar algo de la bendita esperanza que estamos aguardando, que es la segunda venida del Señor, parece que siempre hay una cosa diabólica para... Bueno, y seguimos, con voz, sin voz, esto ayuda mucho. Cuanto a los baianos que fueron presentados acá, estos dos muchachos, puede parecer que son un poco tímidos, pero no son. Por ahí necesitan vencer la barrera del lenguaje, ¿viste? Les pido que tengan paciencia con ellos. Pretenden aprender español. Son dos muchachos jóvenes, solteros, que hacen un esfuerzo muy grande para estar conmigo. No sé por qué, me parece que les gusta sufrir o algo así. Pero y me pidieron para venir acá y bueno, ahí están y me alegro que ustedes puedan tener comunión con ellos y quizás aprenden español rapidito. Amén. Y como unos 3 meses atrás, pensando en este momento, se me vino muy fuerte al corazón otra vez que el tema es el mismo. Quiero poder compartir un poco cosas que no estoy compartiendo muy ordenadamente. En una reunión digo una cosa, en otra reunión digo otra. Pero hace 3 meses, pensando en ustedes, en esta oportunidad, se me vino al corazón que había que volver a este tema. Y desde que hablamos en Chianté 2017, las convicciones crecieron y la claridad me parece cada vez más que todo más sencillo. Algunos de ustedes acá, ¿cuántos de ustedes? Algunos yo sé que estaban en Chianté 2017. Bueno, unos 30%. Ahí hablamos por una semana de la venida del Señor. No queremos acá hoy estar discurriendo del tema y de las cuestiones cronológicas de las profecías. Digo que puse en papel un montón de cosas, pero no tuve tiempo, no logré separar tiempo para ponerlas en orden. Y esperamos que el Espíritu Santo ponga algo en orden acá con nosotros. Amén. Amén. Quería arrancar con 1 Corintios 13:13. Ustedes lo conocen muy bien. Algunos no necesitan abrir. ¿Qué dice 1 Corintios? Pero ahora permanece, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de los 3 es y el menos hablado es La esperanza. No tengo en mi corazón, aunque siempre que hablamos de la palabra de Dios sucede de que nos animemos, que tengamos
Pero no tengo en mi corazón la idea de un mensaje que ustedes digan, bueno, fue bueno, me edificó. Quizás estoy con una ambición muy grande. Me gustaría hoy ver la iglesia, o por lo menos los que están conectados con nosotros, cambiando completamente la mente con respecto a este tema. Necesitamos un ajuste total en nuestra mente con relación a este tema. Quizás si podemos repetir algunas veces en este retiro una frase que la quiero decir ahora. Es así. El Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y de la segunda venida del Señor. ¿Podemos repetirlo? El Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y de la segunda venida del Señor. ¿Por qué no repiten? Hagámoslo. ¿Y será que estaríamos listos para creer en esto? Porque no ha sido así los últimos 40 años, o 50, o qué sé yo. Estamos acostumbrados a tener el tema de la segunda venida del Señor como un tema secundario, que se hable una vez u otra, que es complicado, que hay 1000 diferentes opiniones. Entonces, como es así, nadie lo puede comprender. Y yo oigo de esto. Yo oigo gente que dice, no, este tema nadie lo puede decir que lo comprende. Yo oigo esto de gente grande y me asusta. Si vamos a la Biblia y vamos al Nuevo Testamento, al Viejo, empezando por el Viejo Testamento, vamos a ver que la Biblia es, entre muchas otras cosas, pero hay también este enfoque, quizá un enfoque central de la Escritura, es la venida del Mesías. Empieza en Génesis, luego, después de la caída, empieza ahí, ya la promesa viene. Y progresa, hay un pueblo que es formado de a dónde va a salir el Mesías. Este pueblo recibe promesas innumerables, profecías de la venida de este Mesías. Es un tema central, pero en nuestra mente está metido que el Evangelio es solo una parte de la manifestación de este Mesías. Y por esto no sabemos bien qué es la esperanza. ¿Ya pensaron en preguntarse cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Ahí dice la fe, la esperanza y el amor. Entonces la fe es una cosa y la esperanza es otra. Esperanza no existe sin fe, pero esperanza no es fe, es otra cosa
además que la fe. Porque ahí está escrito en lo que leímos ahora. ¿Comprenden? ¿Y cuál es la diferencia? Muy sencilla. Para nosotros tenemos fe en lo que sucedió. Nuestra fe no se basa en la fe. Hay gente que quiere tener fe y busca fe en la fe. Y jóvenes, yo vi muchos jóvenes que van a retiro, ven la gente llorando y empiezo, ¿qué hago? Quería sentir esto, pero no lo siento. Bueno, lo que podemos sentir es buenísimo. Me gusta muchísimo cuando me desplomo llorando delante de Dios. Pero eso no es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es que hay una historia. Está contada la historia. Y nosotros la conocemos. Y ponemos todo nuestro corazón a creer lo que está dicho en la historia. Desde el comienzo. La fe está basada en hechos que se sucedieron. Hay que decir esto a los jóvenes. La resurrección es un hecho, la resurrección de Jesús es un hecho que necesita ser siempre muy levantado, porque es un hecho histórico y es la base de nuestra fe. ¿Y la esperanza qué es? Si la fe es la certeza de lo que sucedió, la esperanza es la certeza de lo que va a suceder. Y necesitamos tanto de uno como de otro. Y lo que sucedió hasta ahora fue la primera venida del Señor. Y lo que aún va a suceder es la segunda venida del Señor. Hay profecías maravillosas, gloriosas, impresionantes de cómo va a ser este momento, qué va a suceder ahí. Y me gustaría si tuviéramos alguna oportunidad esta mañana para mirar un poquito esto. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder, hermanos, tenemos que saberlo y si lo creemos, vamos a vivir en esperanza. Amén. Entonces, que nuestro tema sería la esperanza. Algunos textos que podemos leer y que están, yo pido que lo leamos rápido, hacemos mención, alguien lo lea, por favor. No estoy aquí con una Biblia realmente convertida al verdadero idioma según un verdadero argentino, ¿no? Entonces, algunos textos para acordarnos qué es la esperanza, de qué trata la esperanza. Alguien podría leer Romanos 8:24. Tendría que ser en el micrófono. No hay otro micrófono. Entonces, Dani, por favor, vos venís y lo lees los textos para mí. Romanos 8:24. Sos de la nueva generación, hermano. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Lo que creemos y tenemos fe es porque
dimos el crédito a los que vieron, lo que vieron. Hay que elegir, dijeron, entre uno más que con nosotros estuvieron desde el principio, que fueron testigos de todo y de la resurrección de Cristo. Así hicieron no fue lo que hicieron cuando tenían que elegir a un 12º apóstol. Entonces, el texto está hablando que esperanza es otra cosa. Es algo que no se ve. Ahí, ¿Vuelvo a leerlo? Sí. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces, la esperanza tiene que ver con algo que nadie vio hasta hoy. Bueno, Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Alguien acá ya vio la resurrección de los muertos? Nunca, nadie lo vio porque no sucedió aún, pero es nuestra esperanza. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Este último, ¿cuál era? Este fue Hechos 23:6. Yo salté para acortar, ser más rápido, yo salté, pero ustedes pueden anotar también Hechos 24:15, a donde también se refiere a la esperanza que tiene que ver con la resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Ahí está en Hechos 24:15. Ahora leemos que Romanos 8:21. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Alguien ya vio la creación ser regenerada? Pero sabemos qué va a ser. Y esto tiene que ver con la esperanza. Colosenses 1:5, no, Gálatas 5:5. Gálatas 5:5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No sé por qué puse ese texto. 5 era. Gálatas 5:5. Te cuesta su. Leíste el 6. Yo leí el 6. 5 y 6 leíste. Gálatas 5:5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos. No sucedió. Si no sucedió, aguardamos. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Esperanza de qué? De algo que está guardado. Y está guardado en el cielo. Tiene Dios en un rincón guardado para nosotros y para Él mismo. Todo que tiene que ver con el futuro y la esperanza bendita. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. La esperanza tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con el futuro.
Primera Pedro 1:3. Este último que leíste fue ¿cuál? Tito 1:2. Tito 1:2. Ah, sí, bueno. Primera Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza. Yo creo, gracias Dani, yo creo que se me hizo un poco más fuerte este tema hace como unos meses. Yo leía Hebreos capítulo 6. Está el escritor hablando a los hebreos. Acá no vamos a hacer una exegesis de lo que está escrito ahí en capítulo 6, pero me llamó la atención que el escritor habla ahí de la esperanza. Y en el verso 19, Hebreos 6, llama la esperanza de ancla del alma. Ancla del alma. Y esto se me hizo muy fuerte en el corazón. ¿Sabe de qué me acordé cuando leí esto? De que la esperanza es el ancla del alma. Me acordé de muchos que se apartaron del Señor. Y fui a pensar y razoné. Y me vino a la mente que no tenían ancla. La gente que se aparta porque no tiene ancla. El navío lanza la ancla cuando está en el puerto o cuando está en el mar y viene la tempestad, la tormenta. Y cuando viene la tormenta hay que lanzar anclas. ¿No sería que no tienen ancla porque nosotros les dimos mitad del Evangelio? Si es verdad que el Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y la segunda venida del Señor. Y la primera es lo que sucedió. Y que tenemos fe en lo que sucedió. Dimos oído a los testigos que vieron lo que sucedió. El Espíritu Santo nos ayudó a creer en el testigo de ellos. Pero esta fe no es el ancla. ¿El ancla o la ancla? El ancla. El ancla es la esperanza de la cual yo en mi vida hablé muy poco. Muy poco. Cada vez entiendo más a Iván, que a veces casi nos queríamos sacar el pelo porque él se hacía monotemático con el tema de la venida del Señor y nosotros decíamos, ¿y por qué? Hoy yo le digo, Señor, ¿qué pasa lo mismo conmigo? Digo, espero que me den oídos, que no sea como él, que yo no le dé oídos, de poquísimos oídos a lo que decía Iván cuando este tema. Vamos a repetir las frases. ¿Cuál es la frase nuestra? El Evangelio del Reino contiene ahora todos juntos. El Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y la segunda venida del Señor.
Cuando al empezar yo les dije a ustedes que lo que yo deseo en mi corazón es que la gente cambie completamente la mente con relación a este tema. Que todos entendamos que este no es un tema para huir. No es un tema para ignorar. No es un tema para decir o pensar que es complicado y no tenemos acceso. No es un tema para 1 o 2 retiros. Es un tema central que tiene que ver con la venida del Mesías. Es el tema central en la Biblia. De paso le quiero decir algo. ¿Por qué los judíos tuvieron tanta dificultad para comprender a Jesús? ¿Por qué? Los mismos discípulos tuvieron una dificultad bárbara. Los 2 discípulos de Emaús, cuando Jesús les encuentra después de la resurrección, los reprende y le dice: generación tardía para comprender todo lo que dice la Escritura respecto de el Mesías. Pero si Jesús no les excusó, no vamos nosotros a excusar. Pero algo puede nos ayudar a comprender. Ocurre que las profecías del Mesías que vendría eran profecías de un Mesías victorioso, reinando físicamente en esta tierra. Y las profecías que hablaban de un Mesías que iba a sufrir eran pocas. Por eso los judíos estaban todos con los ojos en las profecías de esta manifestación del Mesías. Ahí buscamos Isaías 53. Después empezamos a ver que el Viejo Testamento está lleno de figuras que apuntan a Cristo como el que era el Redentor, apuntan a la necesidad del derramamiento de sangre. Todo esto se ve, pero los judíos no podían entender un Cristo que no viniera para poner orden en esta tierra con una espada en la mano y poniendo a cada uno en su lugar. ¿Y sabe por qué? Que no entendían este Cristo, que no fuera así. Porque la palabra está llena de profecías que le presentan a él así. Está llena. Pregúntoles si va a caber en nuestra fe la profecía a donde el mismo Mesías dice de sí mismo que sus vestimentas están salpicadas de la sangre de los enemigos. Hay espacio en la fe para creer esto. Yo creo difícil. ¿Cuánto tiempo más, Divano, tenemos en la primera parte? 15 minutos más. 15 minutos. Vamos a mirar en la segunda parte la gloria. Muy rápidamente, vamos a mirar la gloria
de esto, buscar los textos. Pero ahora, aún antes del intervalo, quería contarles un poquito de historia. Un poquito de historia. Primero, la historia de los apóstoles. Cuento este tema. Estaban totalmente prendidos del tema. Totalmente. Habían pasado por un montón de crisis hasta que se muere Jesús y después resucita. Y después viene a hablar con ellos. Y ellos están, imagínate, pongámonos en el lugar de ellos. ¿Qué pasaba en la cabeza? Y de repente, en medio de la charla, Cristo se despliega los pies y empieza a subir, y dos ángeles vienen y dicen: ¿Qué están haciendo ustedes mirando ahí? Este que ustedes están viendo subir va a volver de la misma manera. Y ellos pasaron la vida con el corazón prendido a esta promesa. Totalmente prendido a esta promesa. Predicaron, está por todas las cartas. Ahí en el comienzo no entendían bien ni preguntar a Jesús: ¿será este el tiempo? Bueno, no vamos a entrar en este tema, ya lo entramos en Chianti, pero dejemos acá porque se haría largo. Pero después llega el capítulo 3, está Pedro, no digo la misma cosa, pero dice: y este es el Cristo que, bueno, el cielo tiene que mantenerlo hasta que venga la restauración de todas las cosas. Y sí, ¿qué restauración de todas las cosas? De las promesas que están en el Viejo Testamento. Pasan los años, algunos se mueren y la gente queda con dudas. Vemos en la carta a los tesalonicenses como Pablo dice: no sean como los que no tienen esperanza. Porque decían: bueno, y Cristo no volvió, pero mi papá se murió, mi mamá se murió, ¿y qué pasa con ellos? Y Pablo tiene que decir: bien, mira, va a ser así, así. Ahí tenemos en 1 Tesalonicenses 4. Pasaron más años y aún no vino. Y la iglesia estaba enfrentando problemas por toda parte y mucha persecución. Entonces, Jesucristo, que ya había profetizado de manera sencilla y objetiva, que lo vemos en Mateo 24, el sermón del Monte de los Olivos. Ahí Dios entiende que la iglesia necesita una repetición y un nuevo ánimo cuanto a esto. Entonces, Juan, que es el único que no dijo nada del sermón del Monte de los Olivos, Juan es trasladado, tiene visiones, va en espíritu al día del Señor y ve todo, y toda la historia ahí es colocada, y sé muchas cosas sobre el proceso todo, y culmina con la venida del Señor, la resurrección de los muertos, la primera resurrección, y 1000 años de gobierno de Jesucristo sobre esta tierra, mostrando a los hombres. Mira, gente de Chile que están ahí con revoltas, quiero decirle a usted cómo es que se gobierna. Mira a la gente de Brasil que discute si es Bolsonaro o si es Lula o si es PT o qué. Sin nadie. Le voy a mostrar quién es el rey, mi rey. Él va a poner orden, Él va a mostrar cómo se gobierna. Y hay profecías en la Biblia por todo lado cuanto a esto. Por todo lado. Si vos quieras cortar, cortar.
Quería terminar esta parte de la historia para poder entrar en... Si lees lo que hicieron los que son llamados los padres de la iglesia, los discípulos de los primeros discípulos, los discípulos de los discípulos de ellos, por generaciones. Si lees el Didaqué, cuando se esparció la iglesia, el liderazgo de la iglesia escribió el Didaqué, que es un resumen de la fe de la iglesia. Ahí en el inicio vos lo encontrás en internet fácilmente. Ahí está el Didaqué, ahí está toda la fe que tenían. Ahí habla de que antes de la venida del Señor iba a se manifestar el hombre de la iniquidad. Ahí habla de que la iglesia iba a ser perseguida en este tiempo, y ahí habla de la venida del Señor, el derramamiento de... Ustedes hablan ira, la palabra tiene ira, la ira de Dios, y por fin el reinado milenar de Jesucristo está ahí en el Didaqué. Y esto estuvo firme como esperanza futura de la iglesia hasta San Agustín. San Agustín trajo para dentro de la iglesia, con sus ideas griegas, trajo una interpretación toda diferente, a donde este reinado se haría acá en la iglesia por el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia iba a crecer y dominar. Doctrina esta que se hizo fundamento para que la iglesia se tornara por siglos con más poder que muchas naciones, con poder estatal, con poder humano, con poder terreno, desde el Vaticano. La iglesia perdió este mensaje desde San Agustín hasta el siglo XVIII, XIX. Acá hablamos hoy de cómo, por qué surgieron los hermanos libres. Hoy yo entiendo por qué los hermanos libres se tornaron tan conocidos en aquel momento. Es una lástima que en la doctrina que surgió ahí, que es conocida como dispensacionalismo, organizada por un hermano llamado Nelson Darby, es una lástima que esta doctrina haya incluido un arrebatamiento pretribulacionista, un arrebatamiento que viene antes de la manifestación del anticristo. Pero quiero decir a ustedes, ¿por qué esto se esparció? No fue por el pretribulacionismo, fue porque por primera vez, después de, ¿qué?, de 1830, de 300 y poco, que fue San Agustín, hasta son 1500 años. La iglesia perdió la visión del milenio. Pero en varios lugares de la tierra, este siglo de 1800 fue un siglo de la iglesia volver a poner sus ojos en las profecías del futuro. Por eso se hicieron conocidos. Lamentablemente incluyeron el dispensacionalismo, incluyeron esta cuestión, y esto se esparció en Norteamérica por medio, no tanto del inglés pero por medio de Scofield. Yo fui creado como un discípulo de Scofield y me asusté cuando por primera vez
y voy, estuve en mi casa y vio la Biblia Scofield, dice, esto hay que ir a la basura, ¿cómo dice? Tirarlo a la basura. Y decía, pero ¿cómo? El santo Scofield. De paso te digo que era recasado. No. Era recasado. ¿Sí? Bueno, ahí es peor. Encierro esta parte diciendo que los principales cristianos de Norteamérica, los estudiosos, los pastores muy conocidos en Norteamérica, entraron todos a este movimiento. Ahí en 1800, entre el año 1830 hasta el final del siglo. Pero muchísimos de ellos después empezaron a examinar y mantuvieron su alegría y su fe por ver que Cristo va a venir a esta tierra para reinar. Y quitaron la cuestión del arrebatamiento secreto, quitaron todo esto, muchos de los estudiosos. Entonces, la verdad que el movimiento sirvió para esto. Ahora hacemos un intervalo y después examinamos algunas cosas de la Escritura de forma muy rápida sobre esto. ¿Qué dices? Si sos tan amable, ¿podés ampliar el concepto de dispensacionalismo? Repetila, por favor, la pregunta. Ampliar el concepto del dispensacionalismo. Me gustaría echarlo completamente. No quiero ampliarlo, quiero hundirlo. Pero dividieron la historia toda de la Biblia en 7 dispensaciones, a donde en cada dispensación Dios actuaba de una manera y tenía un propósito diferente. Y se transformaron todo en una locura. Llega al punto de decir que el Sermón del Monte era para el milenio. Porque son las reglas del reino y no es algo que Jesús está exigiendo de nosotros hoy. Entonces hay tantas pavadas ahí que yo solamente lo mencioné y te pido no lo estudies, no lo busques, no te intereses. Tíralo. Olvídate que yo hablé de esto. Échelo. Amén. Tenemos entonces